Bueno, muy buenas a todos a otro episodio de Tiempo de Gracia. Estamos acá con Natu, con Ale, como siempre. Buenas. Chicos, ¿cómo están? La Bien, semana, Natu, bien, tu gracias a cumpleaños. Dios. Sí, así es. Muy bien. Bueno, Sí, feliz cumpleaños. gracias, ¿Cómo estuvo la gracias. semana? Agitada, me imagino. Sí, tranqui, ¿no? Tranqui, sí. ¿Tranqui? Tranqui, Bueno, tranqui, eso que estamos sí. a fin de año, con el Sí, cumpleaños, las fiestas, todo, me imaginé que, Sí, muy ahí en el medio estoy de bueno, la la fiesta. supieron llevar. Sí. sí, Bien, gracias a Dios, bien. bien. Ale. No, gracias a Dios, muy bien, me siento bien y bueno, nada. Agradecido porque estamos de vuelta reunidos. Sí, Sí, eso es muy lindo. Yo también extrañé mucho esto. mal. Y con nueva Este, adquisición. sí, con nueva adquisición. Cada vez vamos mejorando un poquito más. Sí, Sí. Bueno, nada, antes de arrancar e introducir el tema, queremos contarles algo que estuvo pasando. Este episodio en especial es la tercera vez que lo grabamos, porque durante las últimas 2 semanas pasó que habíamos grabado el mismo episodio, mismo tema, todo, y el enemigo de alguna manera u otra puso tropiezo en que se suba. Primero fue con la edición, después fue con el sonido, sí. entonces nosotros personalmente entendemos que hay una traba, hay algo que está queriendo que esto no llegue, ¿no? Hacia la gente. Y bueno, a nosotros no nos van a tirar tan fácil, ¿no? Ni Porque hablar. cuando se trata de predicar el evangelio, bueno, es algo que lo Aparte que tomamos la con palabra de Dios mucho. nunca vuelve vacía. Tal cual. Así que sabemos que va a producir Ujú. fruto. Bueno, Y y que que lo van a Dios poder nos escuchar. dice, ¿no? Que no ignoremos las maquinaciones del mal. Tal cual. Así que acá estamos haciendo Bien, frente. pero no le Con la venimos a dar armadura de Dios. crédito. Tal cual. Vamos a darle Era, gloria era a para, Dios. era para contarles No, por sí, qué está no se bien. pudo subir video en las últimas 2 semanas, ¿no? Pero bueno, Sí, sin ir más lejos, quiero que hablemos de un tema que me venía haciendo ruido ya hace bastante tiempo, ¿no? Y yo en lo privado, conversando con el Señor, me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que principalmente o más a menudo nos alejan del Señor? Bueno, y este tema lo quería traer con ustedes en especial porque ustedes son líderes de jóvenes y suelen tener, bueno, tienen gente a cargo mayormente, bastante jóvenes que a menudo recurren a ustedes a contarles las cosas y me imagino que este tema en principal, ¿no? Bueno, me está pasando esto, por esto me alejo, bueno, es algo que suelen escuchar a menudo. Bueno, ustedes principalmente, ¿cuáles creen que son los factores o cuáles patrones creen ver que se repiten sí. cuando se trata de un joven o, bueno, una persona en general, ¿no? Que se va alejando de Dios. Y mira, yo pienso que el primer síntoma visible es cuando el cristiano, y esto aplica tanto para los jóvenes como para los Sí, servidores, Ujú. tal como cual. para cualquier congregante, sea que tenga años de iglesia o sea reciente en la fe. Cuando uno quita la mirada del Señor, se desvía. De alguna forma u otra empieza a darle lugar o prioridad a distintas situaciones, se pierde quizás en la cotidianidad, ya Dios por ahí no empieza a ser el centro, la prioridad de nuestros días. Y poco a poco el mundo, también Satanás, nos va alejando de eso, ¿no? Entonces el primer síntoma por ahí más visible en un cristiano que por ahí está menguando en su fe o dejando de asistir a la iglesia es porque de alguna forma u otra dejó de poner su mirada en Dios. Y está bueno que por ahí lo llevas con los jóvenes, porque a veces pasa que a veces uno, siendo joven, es inconstante en sus caminos. A mí me ha pasado, y bueno, uno es enseñado por Dios. Ujú. Por eso también entiendo, y lo hablo por ahí desde la experiencia, ¿no? De no desviar nuestra mirada de Cristo. Tal Así cual. que, Y está bueno esto que él dice de alguna forma de que uno va mejorando, ¿no? Y yo creo que Dios es claro cuando Él nos dice que tengamos cuidado con la amistad del mundo, ¿no? Que no seamos amigos del mundo, de todo lo que este mundo te ofrece, porque nosotros tenemos que tener una relación con Jesús, una relación personal con Dios. Yo creo que si nosotros tenemos una buena intimidad con Dios y tenemos una relación, al margen de que hay días buenos y días malos, pero siempre una ida y vuelta con Dios, una comunión, ¿no? De tenerlo cercano como un amigo o una relación que uno tiene con su esposo, con sus padres, etcétera. Yo creo que ahí es más fácil de sobrellevar todas estas distracciones que el mundo te pone, de decir, bueno, mira por ahí, el mundo como que te lo suaviza, ¿no? Como que te hace Sí. creer que el pecado no pasa nada, o al principio no está mal si haces un poquito de esto, no está mal si dejas de 1 hora, quizás no está mal si, no sé, haces otra cosa. Es bastante sutil, ¿no? Y nosotros tenemos que ser sabios, astutos y prudentes en cuidar esa relación con Dios, Claro. para que Dios siga siendo el centro de nuestras vidas.
Perdón, y añadiendo un poco esto, ¿no? La Biblia dice, velad y sed sobrios para que no entres en tentación, Ujú. aquel que esté firme cuide de no caer. Entonces, son, viste, estos síntomas, yo considero que la clave o el secreto de alguna forma u otra para permanecer, eh, haya momentos buenos y haya momentos malos, es no desviar la mirada de Jesús. Y si Claro. vemos Claro. que estamos desviándonos, volvernos. Si tuvimos la posibilidad de Ujú. reconocer eso, ese síntoma, nuevamente retomar, porque Dios te brinda la oportunidad de volver. Y eso es maravilloso, ¿no? Tal cual. Bueno, una de las cosas que los dos hicieron enfoque era en sacar la mirada de Jesús, ¿no? Decir, o, bueno, como dijo Ujú. Natalia, dejar de darle tanto lugar como amistad a Dios y ponérsela a otra cosa. Claro, Dedicarle el tiempo que le dedicabas a Dios a otra cosa, a otra situación, ya sea un trabajo, persona o claro. proyecto, ¿no? Bueno, esto me llamaba la atención porque si vemos en sí son cosas muy similares. Ujú. Sacar la mirada de Jesús o sacarle el tiempo a Jesús, bueno, termina siendo lo mismo, ¿no? Y era algo que yo en lo íntimo también había estudiado mucho, ¿viste? Y decía, bueno, Señor, ¿por qué sacarte un poco de esto lastima tanto, ¿no? Y claro, porque se lo estamos dando a otra cosa. Y si bien, como decía Natalia, el mundo te lo presenta como algo sutil, como Ujú. algo suave, bueno, Dios no lo muestra de la misma manera. Dice, cuando me estás sacando esto a mí y se lo estás dando a esta otra situación, persona o lo que sea, lo estás poniendo a la misma altura que me Ujú. estás poniendo a mí. Y de hecho, si vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 6 versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, acá vemos un claro ejemplo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Dios se está poniendo a las riquezas a la misma altura que a Él, pero no lo hace Ujú. Dios. Es algo que hace el humano, ¿no? Claro. Poner la riqueza a la misma altura que ponemos a Dios. Y a nuestro oído puede sonar algo aberrante, pero ¿qué tan lejos está de la realidad? Con la riqueza puede ser el trabajo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro. Y si bien es algo que ya a simple vista podemos entender que está mal, ¿qué es lo que te lleva a eso, no? No siempre es una mala intención de parte Ujú. de la persona eh, hacer eso, sino Claro. que capaz a veces viene de un sentir o de una necesidad. Y ustedes, por ejemplo, son padres, ambos, Ujú. tienen su familia. Me imagino, Alejo, que en tu caso te ha pasado de capaz de decir, bueno, estoy complicado con la plata. Ni hablar, sí. Y decir, bueno, hoy tengo que trabajar un poco más de lo que trabajo todos los días. Y así le pasa a muchos y terminan dándole el tiempo que le daban a Dios en un momento al trabajo. Y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Estoy trabajando. Le estás sacando tiempo a Dios. Capaz ese tiempo que le dedicabas a Dios se lo estás dando al trabajo. Y vos decís, bueno, pero es por una necesidad. Bueno, Ujú. también sabemos que en la palabra dice, ¿no? Que si Dios le da de comer a las aves de los cielos, ¿cuánto más a nosotros? Bueno, y así estas pequeñas cosas, yo veía, ¿no? Digo, bueno, son pequeños factores que nos van llevando hacia la idolatría, Claro. ¿no? Hacia Tal lo que cual. es la idolatría. Y en el Señor, en cuanto a lo que es la palabra, habla mucho. Desde el principio hasta el final se habla sobre la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo la definirían ustedes? Y yo la definiría todo aquello que ocupa el primer lugar, ¿no? Ese primer lugar que Dios nos pide. Claro. Todo lo que te aleja de Dios. Todo lo que te aleja de Todo lo que te Dios. aleja de Dios. Bueno, si vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Acá hay algo fuerte, ¿no? Pablo está poniendo, cuando habla de los gentiles, bueno, habla de todo aquel pueblo que esté apartado del pueblo de Dios. Ujú. Claro. Y dice, bueno, todo aquello a lo que los gentiles sacrifican, o sea, dedican su tiempo y dan su vida, es a los demonios. Por más que ellos no lo vean así, ¿no?
Y hoy, si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pone la gente del mundo en su vida? ¿A qué se dedican? ¿A juntar qué? Riquezas, cosas materiales, ¿no? Sí, Y, Sí, yo y pienso que hay un punto muy importante con la palabra que nos compartías vos, es Dios hace cierta similitud, ¿no? No puedes servir a Dios y las riquezas. claro, Y vos te pones a pensar, ¿por qué Dios la pone casi a la misma altura? ¿No? Quizás por la importancia que el ser humano le da al dinero. Y a veces se tiene como mal visto, quizás que una persona sea prosperada o que realmente sea bendecida. El problema no está en que uno tenga dinero. El problema es cuando nuestro corazón está inclinado o está confiado en el dinero, ¿no? Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Es decir, todo aquello que le brindemos importancia, ahí va a estar nuestro enfoque, va a estar nuestra mente, tal cual, va a estar todo nuestro pensamiento, ¿no? Y por ahí vos decís las riquezas y uno lo sataniza, pero en realidad si vamos a la Biblia, vemos a Salomón que fue el rey más rico, ¿no? Pero acá viene el punto, que eso vino añadido. claro. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, no está mal que vos seas prosperado o que seas bendecido o que Dios te dé, es porque en realidad vino añadido tal conforme cual, a tu obediencia, conforme a inclinar tu corazón hacia Dios primero que quizás a las riquezas o toda cosa que quiera ocupar ese lugar. Ujú. tal cual, Entonces, yo pienso que Dios ve con agrado eso. ¿No? Y como vos bien decías, todo aquello que nosotros por ahí inconsciente o conscientemente dejamos que tenga esa prioridad o ese primer lugar, es como sacrificar a los demonios, ¿no? Porque Sí, cada uno es tentado conforme a las concupiscencias de su corazón. ¿No? Entonces, Satanás quizás sabe a cómo tentar a uno, cómo tentar a otro. Quizás a uno no lo seduce tanto el dinero, quizás a otro lo seduce, no sé, pasar tiempo haciendo actividades o todo aquello que ocupe ese primer lugar antes que Dios, quizás de alguna forma u otra Dios se refiere a eso, ¿no? Aquello que ponemos como mayor estima que antes que la voluntad de Dios. tal cual. claro. Bueno, y acá entra un listado terrible, porque nosotros estamos haciendo mucho enfoque ahora y tal vez porque es algo que Mm, podemos ver, ¿no? Nosotros en especial, al ser de un barrio bajo, por así decir, gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y vuelve a las 6 de la tarde capaz, y esa es su vida. Entonces el tema del dinero, bueno, lo vemos, ¿no? Día a día, como que es un problema. Pero hay un listado terrible, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cuáles son aquellas cosas que podemos llegar a poner en primer lugar antes que a Dios o a la misma altura, es un listado lindo. Y, por ejemplo, están las redes sociales, Ni hablar. las personas. ¿Qué otras cosas se le vienen a la mente? Yo creo que todo lo que sea una distracción en sí es lo que a uno lo desvía, ¿no? Hoy en día podemos ponerle un montón de nombres, como vos bien decís, pueden ser las redes sociales, puede ser una relación que tengas con una persona, puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, Claro, puede ser lo que vos quieras que sea, poner el nombre que vos quieras. El punto está en examinar la intención de tu corazón, porque obviamente es como vos decís, vivimos en un mundo en donde nos lleva, lamentablemente, a vivir muchas veces afanados porque, bueno, tengo que trabajar, tengo que proveer para mi casa, necesito la plata para sobrevivir, porque si no tengo plata no puedo pagar el alquiler, la luz, gas, comida, etcétera, lo que fuere. Entonces, entendemos que hay cosas materiales que son necesarias. claro, Son necesarias. El punto está en que eso que sabemos que es necesario no se vuelva el centro de nuestra vida o nuestra mayor preocupación, sino que nosotros podamos confiar en Dios y descansar en Dios completamente, en decir, bueno, Dios sabe que necesito esto, Dios sabe que necesito un trabajo, que necesito plata, que necesito ropa, comida,
Dios lo sabe, creó todas las cosas para nosotros. Nada es malo en sí mismo. El punto está en nosotros qué lugar le damos o cuánto permitimos que esas cosas le quiten el lugar a Dios. Y a Claro, veces creo que esa es la parte que más cuesta, en decir, bueno, Dios, pese a todo, te sigo dando este primer lugar en mi corazón, te sigo poniendo como prioridad. Por eso creo que tener una relación, una amistad con Dios sigue siendo algo fundamental e importante, porque cuando vos tenés un ida y vuelta con Dios, es más fácil sobrellevar, es más fácil porque uno en la oración pide y Dios te da. Al que claro. pide, se le da. Al que tiene fe, se le da. ¿No? Entonces es una cuestión también de perspectiva, podría decirse, o de cómo uno percibe a Dios, cómo uno percibe la fe, cómo uno percibe sus cosas cotidianas, la vida diaria. Creo también que tiene que ver con eso. Bueno, hay algo que, mira, ahora se me viene a mente, algo que hablé una vez con una hermana de la iglesia sobre este tema y me dijo algo que me dejó pensando y ahora se me viene a mente que es que la idolatría muchas veces viene acompañada de una inseguridad hacia Dios y de una seguridad hacia otra cosa. Es Claro. decir, y tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Decir, bueno, me tengo que dedicar mucho más al trabajo porque no tengo la fe suficiente para pensar que Dios me va a Tal sustentar, cual. entonces necesito poner mi fe, por así decir, en lo que yo siento que es seguro, que es, bueno, trabajo 12 horas y al final de la semana o Claro. del mes tengo cierto pago. Aquello que ya conocías que Ni era hablar. Tal seguro, cual, bueno, y ¿no? eso es Y qué un muy increíble buen esto, ¿no? ejemplo. Porque se me viene el pasaje bíblico donde Moisés subió al monte Sinaí y tiene ese Mm, encuentro con Dios y Dios le entrega los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que el pueblo de alguna forma u otra se desesperó o se inquietó porque Moisés no bajaba mm. y recolectaron todo el oro que había en el pueblo y hicieron un becerro de oro para adorarlo, ¿no? Como esto, ¿no? La desesperación hace que nuestra necesidad esté por encima de Dios, ¿no? Y si bien cuando hablamos de alguna forma u otra idolatría, mucho lo asimilamos con, no sé, estatuas, dioses, pero creo que nosotros estamos trascendiendo un poquito más. Si bien eso es idolatría, estamos Yendo más indagando un poco profundo. más en lo que estamos dándole ese primer lugar en nuestro Mm, corazón. Y quiero dar este inicio, ¿no? Con lo que pienso, con una palabra que está en Deuteronomio 6, versículo 5, y dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el primer y gran mandamiento que Dios nos entrega. Y yo tengo, de alguna forma u otra, interpreto los 10 mandamientos o interpreto cuando Dios te deja una enseñanza o te pone un parámetro como un padre que cuida, ¿no? Yo como soy padre, tengo a mi hijo, yo no puedo a mi hijo permitirle hacer lo que él quiera. Yo tengo que restringirle algunas cosas, tengo que enseñarle a cómo debe proceder o cómo debe de caminar, ¿no? Y yo por medio de este mandamiento que Dios nos entrega, de alguna forma u otra, Dios me da a mí el sentir, o de alguna forma u otra me enseña de que si yo le pongo a Él como primero, y si yo lo amo con todo mi corazón, si yo lo amo con toda mi mente y con toda mi fuerza, nada va a ocupar ese primer lugar. Yo no voy a quitarle a Dios ese primer lugar en mi vida, ni me voy a desviar, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando daba el ejemplo de mi hijo, si yo no le pongo límite, va y pone la mano en el enchufe. Y yo veo la Biblia como eso, ¿no? Dios te muestra un camino. En Deuteronomio, si seguimos leyendo, Deuteronomio 28 habla de los beneficios de la obediencia y también las las consecuencias de consecuencias. desobedecer. Entonces, pienso que uno no puede estar exento o pensar que es impune a cada una de las acciones que toma, ¿no? Entonces, tener conciencia de eso, ¿no? Es decir, Claro. realmente Dios espera una condición mía como su hijo, redimido, que ha sido alcanzado por la gracia de su Hijo Jesucristo. Ya Dios nos entregó todo, entregó lo más preciado a su único Hijo Ujú. para que nos acerquemos a Él. Y ahora nos toca a nosotros dar este paso de decir, bueno, Dios, tengo que morir a mí. Tengo que correr todo aquello que de alguna forma u otra te está quitando ese primer lugar. Porque no estoy siendo desobediente a ese mandamiento que pones por encima. Y si vamos al caso, dice Jesús que la ley y los profetas se resume en estos dos mandamientos, ¿no? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal cual. Entonces, está bueno pararse en ese punto. Sí, tal Tal cual. cual. Y llamar al pecado como lo que es, pecado y que está mal.
¿no? Y saber que lo que Dios te dice, mira, esto no lo hagas, por ahí te va a ir mal, por ahí vas a tener consecuencias. Decir, bueno, no lo hago, pero cuando uno dice no lo hago, también viene acompañado de un, porque amo a Dios, no lo hago, porque quiero agradarle a Dios, porque quiero obedecerle a Dios es que no lo hago. Entonces, el tener una relación con Dios, y perdón que vuelva a tocar esto, ¿no? Pero yo creo que ahí se engloban un montón de cosas. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno ama a Dios, cuando uno sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, porque Dios te lo hace saber. Cualquiera que tenga intimidad con Dios, Dios te dice, Dios te marca, te trae convicción y te dice, hijo, hija, esto hacelo, esto no lo hagas. Entonces también tiene que ver con eso, con poder ser obedientes a Dios y, y uno decidir morir a uno mismo, ¿no? Tal cual. Parte de seguirlo es esto. Yo el otro día compartía una palabra que justo hoy me di cuenta que era la misma palabra, esta de Deuteronomio 6, la compartía en la reunión de jóvenes y les decía, yo cuando la leía, le preguntaba, Dios me hacía sentir de que por qué es tan importante que Dios sea el centro, que amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma. Y prácticamente lo que Dios me decía es, cuando uno ama a Dios con todo su ser, con todo lo que uno es, con sus pensamientos, con su alma, con su corazón, es más fácil poder seguirlo. Pero cuando uno no ama a Dios, no lo puede seguir. Lo mismo con el joven rico, que es, es necesario esto, decir yo amo a Dios y estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Pero a veces no pasa si uno no lo ama o si no tiene un encuentro con Él. Tal cual. Bueno, de hecho esto que estábamos hablando, ¿no? Justo abrí la Biblia y mira, me encuentro con un salmo de David, Salmos 37, que creo que acá hay unos versículos que explican muy bien lo que es esa seguridad en Dios, ¿no? Mm. Para no caer en esa idolatría. En Salmos 37, en el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Entonces acá vemos a alguien que claramente Tal cual. sabe cómo es Dios y tiene la seguridad en Él, ¿no? Y así nos tendríamos que manejar, si vamos a lo que es. No poner nuestra seguridad en otra cosa. Bueno, yo sé que Dios me ama y que mientras yo haga el bien y siga su camino, no me va a desamparar. Y bueno, si seguimos leyendo, habla sobre la descendencia de los justos y la descendencia de los injustos, y bueno, da mucho hincapié en la seguridad, ¿no? que hay en Cristo Jesús. Bueno, esta seguridad es la que nos evita caer en esta idolatría de la que hablábamos, ¿no? Que es muy amplia. Bueno, hoy de hecho, viniendo para acá, me pasó algo muy loco que fue, bueno, estaba hablando con un amigo, me lo crucé por el camino y veníamos hablando de la inseguridad, justamente. A mí hace poco me habían robado una moto y etcétera. Y él me dice, amigo, ¿sabes qué tienes que hacer para que no te pase más nada? Tenés que pedirle a alguien que te regale una pulserita roja de no sé quién, me dijo, ¿no? De algún santo. Y te juro que vos te pones esa pulsera y no te va a pasar más nada, porque eso te protege. Bueno, acá vemos un claro ejemplo. Y dando a entender, ¿no? De que esto no es que nosotros estamos en contra de... No, no. Sino el respetamos ejemplo de todo, sino dónde está su de confianza, dónde está su ¿no? confianza. Sí. Se la sacás a Dios y se la das algo material y sentís que eso te protege verdaderamente, o hacemos como hace David. Yo le quería contar una historia que todos conocemos. Está, si no me equivoco, en dos evangelios, en Marcos y en Mateo, si no me equivoco. Es la historia del joven rico, que hoy vos la nombraste. Sí. Bueno, esta historia trata sobre Jesús caminando con sus apóstoles, camino hacia algún lugar, y en ese trayecto se cruza a un joven. La Biblia dice que ese joven, cuando lo ve a Jesús, se emociona y sale corriendo hacia donde está Jesús. E incluso dice que se pone de rodillas y que le dice, bueno, Señor, así emocionado, ¿no? Porque habla con cierta emoción en su corazón. Dice, Señor, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ya conoces los mandamientos. Acá vemos el primer cruce de palabras, ¿no? En el que Jesús le dice, bueno, conoces los mandamientos.
O sea, que sabe que ese joven conoce a Dios, ¿no? Y le dice, ya conoces los mandamientos y se lo empieza a enumerar. Estos mandamientos de lo que vos hoy hablaste, ¿no? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el joven le dice, estos mandamientos yo los guardo de mi juventud, desde mi niñez. Y acá en la Biblia dice que Jesús en ese momento lo amó, dice que lo amaba. Entonces cuando leo esta historia y me pongo a profundizar, ¿no? Como nunca lo había hecho hasta el momento, digo, bueno, había una cierta relación, una linda relación entre este joven y entre Jesús. Porque si hay amor es porque hay una relación. Y estamos hablando que en la palabra habla de que hay amor desde la juventud, o sea, de la niñez de este joven, que estaba cuidando su camino, estaba tratando de caminar rectamente para poder llegar hacia el reino de los cielos. Y Jesús le dice, bueno, una sola cosa te falta. Andá y vendé todas las cosas que tengas y dásela a los pobres, tomá tu cruz y seguime. Simple, ¿no? Yo creo que alguien que viene guardando toda su vida, como, bueno, muchos de nosotros lo hacemos, para llegar al reino de los cielos, y Jesús te dice eso, no das ni un segundo, ¿no? Cuando leo la historia yo digo, bueno, yo lo hubiese vendido todo y lo hubiese ido a seguir. En la historia del joven rico dice que se puso triste. Se puso mal porque era alguien que tenía muchas propiedades, era alguien rico. Y decidió no hacerlo. Decidió seguir con su seguridad en las cosas materiales. Era lo que le traía tranquilidad a su corazón. Acá vemos como alguien que incluso conoce a Dios, alguien que incluso tiene una relación con Dios, y que no solamente de la parte del joven, sino de la parte del mismo Jesús había una buena relación, porque dice que lo amaba. Puede estar en una idolatría sin darse cuenta. E incluso cuando el mismo Jesús le dice, bueno, acá tenés tu problema, solucionalo y vení conmigo, decide no hacerlo, ya reconociendo cuál es lo que le impide seguir a Jesús, ¿no? Que son las riquezas. Le dice, bueno, anda a vender todo lo que tenés que hacer a los pobres y seguime. Y el joven rico entró en un confronte en su corazón, el cual decidió seguir con su corazón puesto en lo material y dejarlo a Jesús, o sea, dejar la salvación. Esto es algo que cuando yo lo leí y me puse a reflexionar, dije, bueno, qué fuerte porque tal vez nosotros decimos, como yo dije en ese momento, yo hubiese vendido todo. Bueno, verdaderamente hubiésemos vendido todo. Claro. Y mira, cuando hablamos de tomar la cruz, y si nos trasladamos al contexto bíblico, la cruz en la antigüedad, en ese acontecimiento que estamos hablando del Imperio Romano, simbolizaba la muerte. O sea, lo que Dios, Jesucristo le estaba diciendo es morí y seguime. Algo tiene que morir en vos. Entonces, nosotros no estamos en este programa como eruditos o fariseos e intérpretes de la ley poniendo cargas sobre otros que nosotros no cargamos, sino que la invitación que diariamente Dios nos hace a nosotros es que moramos a nosotros mismos, que podamos reevaluar nuestras vidas día tras día, porque es como hablábamos, ¿no? Muchas veces la cotidianidad, estar impregnado por ahí las situaciones diarias, nos van corriendo a nosotros que no pongamos nuestra mirada en el Señor. Y este joven rico estaba de alguna forma u otra en su corazón deseando hacer la voluntad de Dios, pero no pudo morir, no pudo dejar eso de lado, no pudo dar ese paso de valentía. Y yo pienso que hoy Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que demos ese paso de valentía, a decir, bueno, si Dios me lo está pidiendo, si Dios me está pidiendo que le entregue ese primer lugar, si Dios me está pidiendo que yo deje de confiar tanto en esto que estoy confiando, o que deje de gastar tanto mi energía o mi tiempo en esto, porque me está corriendo de su voluntad, yo pienso que siempre hay una buena causa de parte de Dios. Si bien sabemos que Dios conoce y escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, fue puntual. Si analizamos el contexto bíblico,
fue puntual con lo que le pidió al joven rico. Sabía en dónde estaba su confianza, sabía en lo que él se apoyaba. Y seguramente en este momento el Espíritu Santo va a traer a tu mente aquello que pones como primero, aquello que en lo que confías más que a Dios, o aquello por ahí que Dios te está pidiendo hace mucho tiempo, correlo, quítalo del medio, se interpone en mi relación con vos, Claro. ¿no? Entonces, yo pienso que si hoy por hoy estamos en este programa hablando de esto, es porque Dios nos brinda esa oportunidad para decir, bueno, podés correrte de esta postura. Podés salir de esta esclavitud o podés salir de esta condición y te brindo la oportunidad de que hagas las cosas a mi manera. Y yo pienso que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que replantearnos, ¿no? Decir, ¿sigo viviendo mi vida conforme a como yo la pienso, conforme a como yo siento que debe ser, o vivo mi vida conforme a lo que la palabra de Dios me enseña? Porque eso es un punto muy importante que nosotros como cristianos debemos de pararnos, ¿no? No pienso que uno tiene que quitarle mérito a lo que la escritura dice. Dios nos dejó la palabra de Dios como un libro de instrucción, como la guía para que nosotros podamos alcanzar la salvación y podamos ser instruidos en cuál es la voluntad de Dios. Entonces, que podamos romper con esos conceptos que nosotros hemos incorporado, ¿no? De yo pienso de esta forma, yo siento de esta forma Mm. y nadie me corre esta postura. No, hagámoslo como Dios nos enseña en su palabra. Y como bien decía, nosotros servimos a un Dios que es galardonador. Dice la Biblia que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y también dice la Biblia que todo lo que el hombre siembre cosechará. Por eso que cuando hablaba, ¿no?, de las riquezas y todo eso, y lo tengo tan presente esto, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Creo que Dios sabe aquello que necesitamos, tanto en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra situación económica, nuestra familia. Dios conoce todo, escudriña hasta lo más Ujú. profundo de nuestros corazones, pero lo que Dios nos pide o el requisito que Dios pretende de nosotros es que primeramente busquemos su reino, que primeramente pongamos su voluntad por primero, que primeramente pongamos nuestros ojos en Él y que lo elijamos a Él y después todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Aún así, yo creo que tampoco es fácil, No, ¿no? ni hablar. No Ni hablar. podemos fingir demencia y decir es fácil porque en realidad no lo es. Pero Dios no dice que sea fácil en ningún momento. Entonces, yo creo que también entender eso, ¿no? De que es algo que cuesta, sí, pero que es totalmente necesario. Tal ¿No? cual. Es necesario, Tal cual. porque a fin de cuentas, uno igualmente esto lo entiende a medida de que lo vive, a medida de que lo pasa, porque quizás hace un par de años atrás yo no lo podía entender que Dios me estaba pidiendo que deje algo y yo, bueno, sí lo dejo. Cuesta, la verdad es que Sí, somos cuesta. seres humanos, como él decía, y Dios sabe puntualmente qué cosa es lo que tienes que dejar. Y no es casualidad que esa cosa sea la que más te cueste, Tal ¿no? cual. Ya sea una debilidad o como todo lo que venimos mencionando, una persona, algo que quizás no es malo, quizás es un emprendimiento, algo en lo que vos venís proyectándote durante mucho tiempo y no está mal, pero el problema está en que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien Tal y cual. son muchos mejores. Es que Entonces, sí. aferrarse a eso es lo que te ayuda a comprender de que los planes que Dios tiene para con tu vida son de bendición. Amén. Entonces, no perdés nada cuando te negás a lo que este mundo te ofrece. No perdés nada cuando te despojás al orgullo, a la arrogancia, a la altivez, a la envidia, al amor al dinero. No perdés nada, por el contrario, ganás. Tal cual. Y perdón que te interrumpa, Natu, ¿no? Me hace acordar a un versículo con respecto a Daniel, que el ángel se le presenta y le dice, siervo muy amado, desde que dispusiste tu corazón, tus Varón. oraciones han sido, varón muy amado, desde que dispusiste tu corazón, tus oraciones han sido oídas, ¿no? Entonces, miren la importancia de cuando uno dispone su corazón, Sí. de cuando uno decide darle a Dios ese primer lugar. Y obviamente que estaban en el Imperio Babilónico, si no me equivoco, ¿no? Sí. Con Daniel sí. Y no Entonces, contaminarse con la no comida del rey, contaminarse, como o hizo sea, Daniel. él dispuso su corazón a no contaminarse. Entonces, nuevamente lo digo, nada de lo que vos siembres no lo vas a cosechar. O sea, todo lo que vos sembrás vas a cosechar. Somos sembradores en esta tierra.
Entonces, si nosotros comprendemos ese principio de que todo lo que sembramos vamos a cosechar, y si nosotros decidimos hacer tesoros en los cielos, echar raíces en los cielos y no en la tierra, ¿no? Porque lo que pasa en este mundo es efímero, Mm. Tal momentáneo, cual. perece con el tiempo, ¿no? Pero qué mayor galardón que el día de mañana estemos delante de Dios y Dios nos diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en mi reposo. Y pienso que va a valer la pena el haber dicho que no al pecado, el haber dicho, Señor, me niego a mí mismo, aunque me dolía, aunque por ahí llorábamos cuando por ahí estábamos enfrente de una situación y teníamos que tomar una decisión, porque esa decisión iba a marcar nuestra vida como cristiano. Y pienso que todo hombre de Dios ha pasado por esa situación. Sí, Aún Jesucristo lo ha Ujú. pasado. sí, En el sí. Getsemaní, cuando el Señor le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. No quería atravesar esa situación el Señor. Sin embargo, hoy somos fruto de esa aflicción, de aquella cruz, ¿no? Somos esos redimidos por Dios. Entonces, no lo tengamos como algo en vano, eh, esto, ¿no? De dar nuestra vida por Dios. Tal cual. Bueno, de hecho, esto que ustedes decían de que Dios te confronta, bueno, es muy real. Lo vimos con el joven rico y otro ejemplo claro son los apóstoles. Ellos también fueron confrontados Mm. varias veces y con cosas del mismo margen, del mismo tamaño, ¿no? El decir, bueno, dejen toda su vida, que seguramente, por ejemplo, Pedro tenía, sabemos que tenía mujer, bueno, deja tu casa, deja tu trabajo, deja todo, seguime. Y Mm. bueno, y hay un pasaje, ahora no lo tengo a mano, pero hay un pasaje en el que le preguntan, de hecho, bueno, es después del joven rico, le preguntan, Señor Jesús, bueno, ¿qué recompensa tenemos nosotros? Que si dejamos todas las cosas para seguirte a ti. Y el Señor le habla y le dice, bueno, ustedes, además de ver la gloria ahora en vida, o sea, es decir, que también vamos a tener la recompensa acá, porque nuestro Dios no es un Dios de castigo. Bueno, lo vemos con Job, por ejemplo, que después de ser probado muchas veces, cuando Dios lo recompensa, dice que le dio muchísimo y Ujú. llegó a ser una persona que tenía mucho en la tierra. Entonces vemos que no solamente tenemos como fin la gloria de Dios y la salvación eterna, sino que también vamos a poder ver la mano de Dios obrando en nuestra economía, en nuestra vida. Sin ir más lejos, Dios nos sustenta, el dueño de Claro. la plata y el oro, el creador de los cielos y la tierra. Es así. Entonces vemos que sí tiene un buen fin, tanto en esta vida como en la que viene. Hay una Terminamos ganando mucho. satisfacción Hay una en día. satisfacción, tal cual. Bueno, y hablando sobre esto, me pongo a comparar, como dije recién, con los apóstoles y buscando, me encuentro con el pasaje de Filipenses. Filipenses 3, versículo 7, en el que Pablo, hablando, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Mm. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, acá veo a alguien que Tremendo. claramente pudo entender esto, ¿no? Decir todo lo que es de mi ganancia y siendo Pablo alguien también que tenía cierto valor económico y cierto estatus social, decir, bueno, todo cuanto tuve lo tengo por menos, lo tengo por basura para ganarme a Cristo Jesús, Mm. para ganarme la salvación. Siendo alguien que pudiendo tener una vida cómoda en este mundo, porque era alguien, como dijimos, con cierto reconocimiento social y cierta ganancia monetaria bien ubicada, bien parado, digamos, decidió ser alguien que vaya a predicar a cuanto más lugares pudo y decir, bueno, voy a llevar el evangelio que conocí yo a través de mi encuentro con Jesús, a Mm. través de mi confrontamiento con el Señor y llevarlo a los lugares más remotos que pueda. Y ser alguien que si tiene que padecer, bueno, voy a padecer, ser alguien que si tiene que ser vituperado, bueno, soy vituperado, tengo que dejar todo, lo voy a dejar. Alguien que estuvo en cárcel, alguien que fue golpeado, alguien bueno, él lo narra, ¿no? Fue naufragio de no sé cuántos barcos, sufrió padecimiento en la tierra. Y me imagino que no vivió cómodamente. De hecho, vivir en cárcel en aquel tiempo era 10 veces peor que lo que es hoy en día.
dejando todo lo cuanto más tenía y poniéndolo por mayor al amor de Dios y al trabajo que Dios le había encomendado, que era, bueno, andá y predicá mi evangelio. Bueno, él entendió esto perfectamente, a diferencia de lo que hizo el joven rico, que si nos ponemos a pensar no sabemos cómo podría haber sido la historia de él si su decisión no hubiese sido otra. El joven rico dijo, bueno, no estoy dispuesto, no pongo mi seguridad en Jesús. Algo algo fuerte para nosotros, ¿no? Bueno, en mi caso también conozco a Cristo desde joven. No me imagino respondiendo eso, pero muchas veces no lo sabemos. Es así, muchas veces Dios nos confronta y verdaderamente llegamos a dudar si hacerlo o no hacerlo. Si, bueno, esto te lo entrego hasta cierta manera, como vos decías. Bueno, acá Pablo tuvo una respuesta excelente. Vivió conforme a la voluntad de Dios, siguiendo el Evangelio, diciendo, bueno, Señor, todo cuanto tuve y cuanto puedo llegar a tener lo voy a dejar por basura para tenerte a ti, para tener mi ganancia allá en el reino de los cielos y ser parte contigo. Bueno, yo los invito a ustedes que están viendo a poder decir lo mismo que hizo Pablo. Decir, bueno, todo cuanto tuve, todo cuanto puedo llegar a tener, lo pongo por menos e incluso por basura para poder tenerte a ti, Cristo Jesús, conmigo y ser parte allá en el reino de los cielos algún día cuando llegue mi tiempo en esta tierra. Y es algo que, como dijimos, no es fácil. Porque a este joven rico, cuando lo confronta, como vos bien dijiste, Alejo, le dice, bueno, toma tu cruz, es decir, morí a vos y seguime. No nos pide algo fácil y eso lo entendemos. Como cristianos entendemos que no predicamos diciendo, bueno, vení a Jesús, convertite a Cristo, que tu vida va a estar solucionada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo vemos acá con Pablo y lo vemos con el mismo Jesús, diciéndote, bueno, morí a vos mismo como yo hice en aquella cruz para la vida eterna. Entonces, yo los invito a tomar esta decisión. ¿Vas a tomar tu cruz? ¿Vas a morir a vos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús verdaderamente de corazón? Sabemos que recompensa hay y fácil no es, pero hay vale la bastante pena. historia, hay bastante historia acá y vale la pena y lo entendemos gracias a la palabra de Dios de que los que decidieron verdaderamente dejar su vida para seguir a Cristo Jesús, para dedicársela a Dios, hoy están allá arriba y sino que sin ir más lejos estamos hablando de ellos, acá. A mí, perdón, a mí se me viene a la mente la palabra muchos son llamados y pocos son escogidos. Yo creo que Pablo fue un escogido por Dios, Amén. ¿no? Entonces, uno también puede decidir, bueno, me pongo como un escogido o sigo viviendo como alguien que fue llamado pero que no aceptó. Y que no Alguien que atendió. fue llamado por Jesús pero no atendió a su voz o a su voluntad. Y yo creo que uno que ama a Dios, una persona que tiene una relación con Dios, quiere ser escogido, quiere ser parte de ese llamado, quiere ser parte del plan y el propósito de Dios. Yo creo que no lo vas a dudar mucho. Quizás al principio te cueste, sí, pero después no lo vas a dudar. El mismo Espíritu Santo te va a ayudar, te va a traer la fortaleza, te va a traer la convicción, te va a traer el querer como el hacer y te va a también brindar todo para que vos lo puedas hacer, ¿no? Porque Dios va a preparar el escenario. Si Dios quiere usarte, lo va a hacer, pero es una cuestión de pararme en una postura también de escogido, ¿no? Y Amén. decir, yo quiero ser escogido por Dios y bueno, y estoy dispuesto, ¿no? Y entender esto que vos decías que hay una satisfacción inmediata también. Nosotros que por ahí tenemos el privilegio de servir diariamente, podemos decir que podemos experimentar esa satisfacción todo el tiempo. Así sea que le hablas a una persona de Cristo y la persona te diga, bueno, quiero escucharlo, o cuando vos le predicás a una persona. No hay mayor en todo gratificación, momento. ¿no? Que justamente eso. Que una persona Claro. que acepte a Cristo, Sí, creo que nos gozamos, sí. Claro. sentimos el gozo de Dios, de que una persona le dé ese lugar a Dios en su vida. Por eso yo creo que uno cuando sirve a Dios encuentra satisfacción que no encuentra en otra No, cosa. es algo totalmente Hay algo diferente. que Dios te da, que Dios te brinda, que no lo encontrás en este mundo. Entonces, Sí, por eso podemos decir los tres que vale la Sí. pena. Que vale Amén. la pena seguir a Cristo, que vale la pena tomar ese llamado de ser un escogido de Dios. Amén. Con esto lo que le queremos decir es que bien sabemos que
a través de esto Dios va a empezar a confrontarlos. Mm. En algún momento Dios se te va a poner delante y te va a decir, bueno, necesito que mueras a esto y que tomes la cruz y me sigas. Y tenemos libre albedrío para decidir qué hacer. Sí. Y acá le estamos poniendo, simplemente hacemos esto nosotros, poniéndole el ejemplo de dos personas con dos decisiones diferentes, como lo es Pablo y este joven rico. El joven rico, si bien pudo haber tenido material, perdió la salvación y lo perdió a Jesús. Y Pablo perdió lo material, pero se ganó la salvación y ganó a Jesús y logró que 2000 años después estemos hablando aquí, acá entre nosotros de él. Es algo maravilloso y Dios lo va a confrontar en algún momento. Nosotros le podemos invitar a que piensen bien qué hacer, a que piensen bien y pongan en serio su corazón en intimidad con el Señor y digan, bueno, Señor, me cuesta, porque morir a mí no es fácil, porque sabemos que son cosas que duelen, que están arraigadas y que tal vez yo deseo este proyecto, yo necesito este trabajo o yo amo a esta persona. Pero si vos me lo estás pidiendo, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a seguirte. De nuestra parte, alentarlos a que esto sea así, a que puedan seguir a Cristo verdaderamente y decirles que nosotros también nos vimos en algún momento y nos vamos a ver constantemente confrontados a estas cosas. Y entendemos que la satisfacción que, como decía Natalia, se siente es tremenda. El amor de Dios te inunda por completo. Estoy seguro que Pablo lo sintió así como lo sentimos nosotros, porque por algo él decidió morir como murió, él decidió vivir la vida que vivió, y así también hacemos nosotros. Los invitamos a que hagan lo mismo. Y sobre todo que comprendan que todo nos sirve de enseñanza. Sí. Dice la Biblia que al cristiano todo le ayuda para bien. Entonces, no importa en la situación que hoy te encuentres, lo importante es que hoy tomes la decisión correcta. Y la decisión correcta es hacer la voluntad de Dios. Y quiero regalarte Deuteronomios 28, que puedas leerlo, porque sé que va a ser enriquecedor y de bendición para tu vida, porque Dios realmente ve con agrado cuando somos obedientes. Amén. Así que bueno, queremos cerrar este programa, darles gracias a cada uno de ustedes los que nos están viendo. Para nosotros es una gran bendición y cada día el poder grabar estos episodios lo hacemos con ansias, Sí. ansias de compartir juntos, nosotros como compañeros, y también de disfrutar, de predicarles este mensaje de salvación. Amén. Amén. Chicos, les mandamos un saludo acá como siempre. Deseamos que tengan felices fiestas Sí. y que Dios los bendiga mucho. Acuérdense de suscribirse, darle like y compartir. Dios los Chao, bendiga. chao.